Aunque las esculturas de Fidias en el Partenón eran especialmente deslumbrantes, era difícil contemplar algunas de ellas, como el friso del techo. Pero podemos verlo a la altura del hombre, totalmente reconstruido en el Museo de la Acrópolis. Este friso esculpido en una franja alargada tiene 1 metro de altura. Representa la procesión de las Panateneas y está delicadamente tallado en un relieve de 6,5 centímetros. Las Panateneas eran la principal festividad de Atenas en honor a su protectora, Atenea. Se celebraba cada 4 años por todo lo alto, pero cada año se celebraba su aniversario. Gracias a Fidias, que ilustró el inicio de la procesión, podemos conocer quién participaba. Músicos, jinetes, sacerdotes o jóvenes con ofrendas, animales para sacrificar. También había eventos culturales, de poesía y rapsodia, además de eventos deportivos. En los días especiales hacían juegos y concursos, organizaban una gran procesión y sacrificaban 100 reses. Vestían la estatua de Atenea con una nueva túnica tejida. Así ella tenía nuevas ropas que vestir cada año. Básicamente hicieron todo lo posible para complacer a su diosa. Las Panateneas, como su nombre indica, son todo por Atenea. La población de Atenas asciende a unas 400.000 personas en el siglo V a.C. y ninguna ciudad de la época la podía igualar. La sociedad se dividió en 2 grupos, los ciudadanos y aquellos que no lo eran, la gran mayoría. En primer lugar, había unas 100.000 mujeres y niños. Estas se ocupaban de las tareas cotidianas, de cuidar los hogares y de criar a los niños. Además, había 40.000 extranjeros en la ciudad, conocidos como metecos. La mayoría eran artesanos y comerciantes establecidos, con derecho a trabajar, pero no a votar. También había más de 120.000 esclavos. Mientras los habitantes de la ciudad tenían una habitación principal y 1 o 2 cuartos, las casas de los ricos disponían de un gran número de habitaciones que se situaban alrededor del patio, el centro de la casa, y a través del cual se llegaba desde la calle. El patio podía estar pavimentado y rodeado de columnas. Además, estas casas disponían de sus propios pozos, y el patio actuaba como lugar de comercio y trabajo. En la fachada había paredes de ladrillo de barro sobre una base de piedra, decorada con yeso encalado, pero también tienen ventanas estrechas y un techo de tejas de arcilla. En una casa acomodada había un vestíbulo y un espacio reservado para hombres, el andrón, la sala de recepción. Aquí es donde uno demostraba su prestigio social, gracias a unos bancos donde uno podía acostarse. Dispuestos junto a las paredes, era una sala reservada para los banquetes y por tanto de uso exclusivamente masculino. También había una despensa, un baño, una cocina con chimenea, las habitaciones y un comedor. Como se vivía al aire libre, se le daba poca importancia a los muebles, que destacaban más por su utilidad. Pero qué mejor ocasión para salir a la calle que ir a las fiestas religiosas que reunían a todos los atenienses. Las Dionisias, en honor al dios del vino, se celebraban en el teatro. Este teatro que descubrimos en su estado actual se remonta a la época romana. Está construido sobre el antiguo teatro de Pericles, del que al ser de madera no ha llegado nada a nuestro tiempo. Pero en la memoria siempre quedará que fue el primer teatro del mundo occidental. El teatro de Dionisio era un edificio enorme donde se celebraban fiestas religiosas dedicadas al dios del vino. Menudo espectáculo. El teatro griego no es para nada lo que entendemos por teatro hoy en día. No es entretenimiento. En el teatro se representan historias que todo el mundo debe conocer para construir la idea de uno mismo, la idea de comunidad o del espíritu común.
Aquí se cuenta cómo se construyó la ciudad, o algunos de los temas más importantes y que más afectan a la ciudad. Podríamos decir que es más como una escuela o una universidad donde encontrar grandes discursos. Pero esos discursos tratan sobre cómo se fundó la ciudad y sobre lo que es la vida cívica. En ninguna otra civilización antigua se ha visto que el público se coloque de manera circular alrededor de la acción. Este teatro de madera de la colina es cuadrado, pero está escalonado para que los espectadores puedan ver bien. Su único muro es el paisaje de la ciudad. Este teatro se construyó contra el promontorio de la Acrópolis. Sus gradas eran rectilíneas. La primera fila estaba reservada a la élite, los magistrados. Podía ser de piedra, y detrás le seguía un andamio de madera con 45 gradas hechas con tablas de unos 65 centímetros de profundidad para el resto de la población. Abajo nos encontramos con un doble escenario con un espacio circular llamado orquesta. Era un espacio de arcilla en el que se situaban el coro, los cantantes, los bailarines y los músicos, junto a un estrecho escenario de madera de 3,30 metros. Aunque al principio se hablaba y se cantaban las hazañas de los dioses griegos, aquí nació en el siglo V el teatro y la tragedia. En la Acrópolis, el Partenón ocupaba el espacio sagrado, pero este no está separado del mundo humano. Había que construir una entrada. Y el nombre de esta espectacular puerta de entrada será Los Propileos. Pericles quería que esta espectacular entrada inspirase respeto a cualquiera que llegara a la Acrópolis. Debía de ser colosal. Un edificio físico que marcara la entrada al santuario y separase claramente el mundo de los hombres y de los dioses. El verdadero desafío arquitectónico fue construir esta inmensa puerta de entrada en un terreno con una gran pendiente. Se puede decir que los propíleos fueron más difíciles de construir que el propio Partenón. Sin embargo, es inconcebible un edificio de una sola habitación en Atenas, una ciudad que muestra grandiosidad y belleza. Había que diseñar un nuevo edificio en un risco. Y no para un edificio normal, sino para una entrada. Los propileos iban a ser la entrada más majestuosa al templo. Su diseño sería un edificio central, una gran habitación rectangular alineada con columnas y dos salas laterales. La construcción de los propileos fue una ardua tarea, con el cuerpo central y las alas a cada lado, que acabaron su construcción en menos de 5 años. Gracias a 3.230 metros cúbicos de mármol, finalmente se completó la entrada, tan ansiada por Pericles, a la Acrópolis. A los atenienses les gustaba rodearse de arte y belleza, por lo que Pericles convirtió el ala norte de los propileos en una de las primeras galerías de pintura del mundo. La pinacoteca era una pequeña sala de exposición de pinturas. Estaban colgadas en soportes de madera, y no hemos encontrado rastro de ellas, ya que eran un material perecedero. Pero sabemos que en ellas había escenas mitológicas. Había escenas como la guerra de Troya, junto a otras escenas de la mitología ateniense. El ala sur era más pequeña y era una entrada a la zona oeste, al templo de Atenea Nike, que significa victoria. Tras pasar por los propileos, el visitante se encontraba con una enorme estatua de Atenea de más de 9 metros de altura. A su izquierda había edificios administrativos junto a la Casa de las Arréforas. Este era un lugar reservado a 4 niñas, elegidas entre la nobleza para tejer la túnica anual de Atenea, la cual le era ofrecida en los Panatenaicos. A su derecha el visitante podía ver 2 santuarios que ya han desaparecido: el de Artemisa Brauronia y el de Atenea Obrera. Todo antes de llegar al espléndido Partenón.
Los griegos habían logrado crear una civilización excepcional, con Atenas como símbolo de belleza. La importancia de sus logros fue alabada en todo el mundo,